júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Es un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana y espero que Dios los tenga cada uno de ustedes con paz, con mucha salud, que nada les esté haciendo falta en sus casas. Hoy me dieron el privilegio de compartir la palabra, entonces vamos a orar. Si me acompañan ahí en sus casas. Señor, te damos las gracias porque es una bendición el poder recibir una vez más el sustento espiritual para nuestras vidas, porque en estos momentos de dificultad no ha escaseado la palabra, Señor, sino al contrario, ha sobreabundado, y es la que nos ha sostenido, Señor, en estos momentos. Gracias, Señor, porque la palabra que has enviado, Señor, ha sido para edificación y para el crecimiento espiritual de nuestras vidas, Señor. Te rogamos que esta mañana, Señor, sigas moviéndote, Señor, en tu palabra, Señor, que siga alumbrándonos y que nos enseñe, Señor, a volver, Señor Jesucristo, a los caminos que tú esperas, Señor, que nosotros andemos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir la porción que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que hoy les voy a hablar un poco sobre el perdón, un poco del arrepentimiento, un poco de la misericordia, porque todos estos tres aspectos van ligados unos con otros. No, es muy difícil ver que hablar de perdón sin hablar de arrepentimiento, también hablar de perdón sin hablar de misericordia, porque pues previo al perdón debe de haber misericordia. Entonces, yo no sé, hermanos, y ahora que hemos estado recibiendo instrucción sobre el perdón, han tenido la oportunidad ustedes de ejercer el perdón, pero es muy importante el perdón, porque recuérdense que hemos venido viendo sobre los dos grandes mandamientos que hablan las Escrituras. Uno es el amar a Dios con todo nuestro corazón, pero pues también hay que amar al prójimo. Entonces, ambos van de la mano, y pues uno no puede amar a Dios. Dice 1 Juan 4:20. Vamos a empezar ahí con ese verso, 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces yo no puedo amar a Dios si no amo a mi hermano.
pero tampoco puedo amar a mi hermano si previamente no he amado a Dios. Entonces, pues por eso es que son los dos grandes mandamientos, ambos son condicionantes del otro. Y, y es cuando habla de la palabra aborrecer, yo cuando estaba leyendo esto, encontré que el aborrecer viene del latín y se compone de dos cosas, un prefijo que es ab, y que se usa para indicar alejamiento o distanciamiento. Te va armando ahí su, sus pensamientos. Dice, el prefijo ab se utiliza para indicar alejamiento o distanciamiento. Y el verbo horrere, que es sentir horror. Entonces yo cuando estaba viendo eso, definitivamente, por lo menos a mí se me venía a la mente, de que hay personas, hermanos, que uno, solo con el hecho de que lleguen a donde uno está, bueno, le estoy hablando de mí, yo no sé si usted, pero me ha pasado que hay personas que uno siente tanto es el aborrecimiento que nomás llegan donde uno está y uno ya se quiere ir o quiere que se vaya o no se siente cómodo usted con esa persona, no dan ganas de verlo, eh, trata de esquivarlo a como dé lugar. Entonces, cuando, cuando se tienen esas actitudes hacia una persona es porque eh, le- eh, hay aborrecimiento para esa persona. Este, como le digo, yo no sé si a usted le ha pasado, pero por lo menos y a mí me cuesta disimularlo. Yo no puedo disimular que alguien me cae mal. Este, pero hay gente que de veras uno no llega a soportar tan fácil, ¿verdad? Entonces, más ahora, hermanos, que se ha estado hablando de esto, eh, pues ahí tiene uno esa espinita clavada, ahí está, de que uno tiene que perdonar, hermano, debe dejar de aborrecer. Y hasta ¿por qué? Porque hasta los ambientes, hermanos, se vuelven difíciles, se vuelven tensos, cuando, cuando hay dos personas, hermanos, o sea, que se aborrecen. Uno quiere estar lo más distanciado de esa persona, lo más alejado, pero pues por eso estamos siendo instruidos para aprender a perdonar. Y, y como le digo, pues esto me ha pasado a mí, me pasa. eh, pues no sé si usted ahí, usted donde esté, si está viendo en vivo la transmisión, si la va a ver más tarde, o quizá algún día se la encuentre en YouTube, pues medite, si haga una ¿cómo es? Introspección, si hay alguien que usted sienta eh, aborrecimiento hacia esa persona, pues para eso es que nos están dando la palabra, para que podamos perdonar. Entonces hoy vamos a ver, hablando del perdón y del amor al prójimo, hermanos, del amor a Dios, vamos a ver vamos a centrar la prédica en una parábola, que es la parábola del hijo pródigo. Yo sé que ya todos ustedes la conocen, pero vamos a ahondar un poco en esta parábola, en Lucas 15:11. Vamos a ver en Lucas 15:11. La voy a empezar a leer aquí, porque vamos a ver cómo el perdón, hermanos, puede restaurar una vida y qué consecuencias puede traer el tener odio, rencor, el no poder perdonar a una persona. Y Lucas 15:11 empieza diciendo que un hombre tenía dos hijos.
el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Entonces, yo voy a ir viendo aquí, tanto la actitud del hijo menor y la del hijo mayor, porque también me llamó mucho la actitud que tomó el hijo mayor entre toda esta circunstancia. Y yo me estaba dando cuenta que de entradita, el hijo mayor no estaba pidiendo nada. El hijo mayor no en ningún momento se acercó al padre para reclamar nada. Pues me imagino y quiero pensar que pues él, por lo que dice más abajo, él ayudaba a su padre, era su brazo derecho ahí en las actividades que hacían, lo ayudaba a administrar, pero por el contrario, y en quien se centra esta parábola es en el hijo menor, que el hijo menor, pues, de, quiero pensar, hermanos, que, que fue tentado, pues para haber llegado con el padre y pedirle lo que le correspondía, algo tuvo que haberle inquietado en su corazón para ir a hacer ese reclamo. Y hay un verso en Santiago 1:12, Santiago 1:12 al 14, ustedes ya los conocen. Dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces me iba a este verso porque pensando en el hijo menor, hermanos, él fue atraído, fue seducido por las riquezas, porque me imagino que lo que le repartió el padre, pues no fue tan poca cantidad, pues ya era algo que él traía dentro de su concupiscencia. Mientras, pues, por el contrario, el hijo mayor, pues él estaba en las suyas ayudando y ayudando al padre. Entonces vino el padre y le dice que a los dos le repartió los bienes. Ahí en ese verso de Lucas 15:2, dice que 12, perdón, que a ambos les fue dado los bienes. Y pues como ustedes ya saben, pues el hijo menor se fue lejos y desperdició todos los bienes que les había dado. Estoy leyendo Lucas 15:13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarse. Entonces, aquí, hermanos, pues definitivamente que el apartarse de la casa del padre, porque lo voy a decir así, pues trajo consigo que el devorador llegara a sus vidas y la forma en que también pues administró lo que se le había dado. Llegó el devorador y acabó con todo lo que tenía. Dice Lucas 15:15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, pues este pobre, pues, este pobre muchacho, aparte de que perdió todo, de que no tenía ni qué comer, pues vivía entre cerdos. Me imagino una condición deplorable.
que ni la comida de cerdo les daba. Y pues eso también me hizo acordarme de ese verso de Santiago 1:15 que dice que cuando la concupiscencia que ha concebido da a luz el pecado y, y el pecado siendo consumado, dice que da a luz la muerte. Entonces este muchacho pues llegó a tocar fondo, hermanos, a causa de, de darle paso a su concupiscencia. Pero pues llegó a tocar fondo y ya ustedes saben que pues Dios siempre tiene misericordia. Dice Lucas 15:17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, este muchacho, hermano, yo no sé qué, yo no sé qué fue lo que lo llevó a recapacitar. No sé qué lo hizo volver en sí. Pero dice unas versiones que hizo una introspección de en sí mismo. Pero, hermanos, la verdad es que lo único, hermano, que puede hacer que una persona vuelva en sí, recapacite, vea su condición, es la palabra de Dios. Dice, hay un salmo por ahí donde dice que la exposición a la palabra de Dios alumbra y nos hace entender. Por eso también dice en Timoteo 2, que 2:16, según Timoteo 2:16, que la escritura no solo enseña, pero de lo que se enseña es que uno se convence, se da cuenta de que uno está en malos caminos. Entonces yo quiero imaginar que este muchacho había recibido la instrucción cuando estaba en la casa de su padre. Puede ser que pues alguien ahí que lo vio en esa condición le fue a hablar y lo hizo recapacitar, pero esto solo lo hace el Espíritu Santo, echando mano de la palabra, hermanos, que tengamos nosotros en nuestro corazón. Porque el pecado es una venda. El pecado, cuando uno está en pecado, no mira o no puede ver en qué condición está. Pero la palabra es la que va revelando, va quitando ese velo y la que nos hace ver cuál es la condición en la que nosotros podamos estar. Entonces, este muchacho se dio cuenta que hasta los sirvientes en la casa de su padre tenían alimento y él prácticamente estaba muriendo de hambre. Entonces, voy a leer aquí Hechos 3:19. Dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ayer precisamente el pastor estaba hablando sobre que hay dos tipos de arrepentimiento. Uno era el arrepentimiento de orden almático. No sé si los que vieron ahí en la transmisión se acuerdan que habló de eso, que había un pensamiento de orden almático, que era únicamente un cargo de conciencia, que no hay un apoyo en la escritura y que eso no le hace cambiar. Es que el arrepentimiento de orden almático pues solo es un lamento prácticamente, pero no te hace mover, no hace que se tomen decisiones, sino que la condición, hermano, por un rato uno se lamenta, pero pues la condición sigue igual. Mas, sin embargo, el arrepentimiento, decía él, en el mundo espiritual,
es un cambio que genera beneficios y hablo de crecimiento, hablo de liberación, hablo de paz, hablo de edificación. Entonces este muchacho, hermanos, definitivamente tuvo un arrepentimiento espiritual. Como le digo, esto solo la palabra puede hacer eso. El Espíritu Santo a través de la palabra. Y en Lucas 15:19, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y eso me llamaba mucho la atención porque fíjese que él mismo fue el que se estaba quitando o deshaciendo, no sé si es la palabra, pero él mismo se estaba despojando de la condición de hijo. Pues, y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Bueno, por lo menos a mí me pasa cuando uno comete algo, un pecado y uno dice, no, es que, Señor, no sé si me puedes perdonar o no soy merecedor de tus misericordias, no soy merecedor de ser tu hijo. Y eso, ¿por qué? Porque el pecado es el que nos acusa, Dios no nos acusa. Entonces uno dice, no, ya no puedo alcanzar tu misericordia, ya no puedo ser tu hijo, pero es el mismo pecado el que nos acusa, porque Dios perdona y olvida. Y no digamos, hermanos, si alguien hace algo contra nosotros, Dios guarde que alguien venga y nos haga algún daño, que olvídese, la relación con esa persona, usted no vuelve a ser igual jamás en su vida, ¿va? Suele pasar mucho, sobre todo en amistades, hermanos, que alguien le juega mal al otro y la relación se acaba y nunca más vuelve a ser la misma. Pero eso es porque probablemente lleguemos a dejar pasar por alto lo que nos hicieron, pero no lo olvidamos. Entonces, como no podemos, tal vez podamos perdonar, pero no olvidamos lo que nos hicieron, la relación jamás vuelve a ser restaurada, pero eso no pasa con Dios, afortunadamente. Y entonces dice Lucas 15:20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Por eso les estaba hablando de la misericordia. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces, yo les decía que algo muy importante para poder perdonar es que tenemos que ser movidos a misericordia, hermanos. Yo sé que tal vez humanamente esto es imposible, porque créanme que tener misericordia con alguien que lo trató mal, con alguien que le robó dinero, con alguien que lo estafó, con alguien que habla mal de usted, ¿sí? Con alguien que usted sabe que le miente solo para que diga para quedar bien con usted, con alguien que lo está calumniando, hermano, humanamente no se puede. Humanamente lo que uno quiere es darle un puñetazo en la cara, pero de ahí, de eso a que yo con mi mente humana pueda tener misericordia de alguien que me ha hecho mal, créanme, hermanos, que no se puede, pero pues por eso estamos siendo instruidos, como decía, esto es un mundo espiritual. En el mundo pues no es imposible hacer ese tipo de cosas, pero piense usted también, hermanos, yo me pongo a pensar, a ver, todos los días Dios tiene misericordia de mi vida, todos los días yo le juego chueco a Dios, todos los días yo peco y todos los días Dios tiene misericordia de mi vida.
Y por eso es que Dios también nos exige o nos demanda que nosotros todos los días seamos misericordiosos, también para con la gente, porque si no, no vamos a poder perdonar. Osea 6:6 habla de misericordia quiero y no quiero sacrificios. Entonces, hay que tener misericordia. Y ayer el pastor también volvía a mencionar el verso de Santiago 2:3, el que dice, porque juicio sin misericordia haré con aquel, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero la misericordia de Dios va a triunfar sobre todo juicio. Amén. Entonces, es muy importante la misericordia. Isaías 43:25, también podemos meterlo aquí. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Entonces, lo que les decía, todos los días Dios borra nuestras, por lo menos mis rebeliones. Yo no voy a hablar de las suyas, pero todos los días Dios borra mis rebeliones. Miqueas 7:18. Este también es un verso que todos conocemos. Dice que ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su herencia? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Entonces, vino el Padre e hizo como, porque aquí estamos, es una parábola que prefigura el Padre es Dios y el Padre tuvo misericordia, perdonó al Hijo y se olvidó de lo que el Hijo había hecho. Entonces es muy importante que entendamos esto, porque le volvió a dar su condición de hijo. Entonces, Lucas 15:21, vamos a seguir. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces el padre le devolvió esa condición de hijo. Bueno, entonces vamos a adelantarnos hasta Lucas 15:27, ya vamos a unos 10 minutos, terminamos. Lucas 15:25, perdón. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, miren, pues dice que el hijo, y aquí es donde yo les iba a hablar del otro contraste. Yo les decía al inicio que íbamos a ver el poder que tiene el perdón, pero también que hay consecuencias de no poder perdonar, porque dice aquí Lucas 15:28, el hijo se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, que le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Oiga, pues, y la verdad, hermanos, pues, ¿a quién no le ha pasado esto que está viviendo el hijo mayor? Por lo menos yo les puedo decir que a mí me ha pasado y seguido. A veces uno cree que porque uno se enoja a veces, hermanos, cuando ve
que personas pues que a la vista de todos están haciendo cosas que Dios no le agrada y reciben recompensa, ¿verdad? Dice, más el hijo le dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote, oiga, pues, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ningún hábito para pasarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y si lo pensamos con la mente humana, la verdad es que, o sea, si lo vemos con la mente humana, tiene razón. La verdad es que ¿quién no se enojaría? Yo soy el primero en que me enojaría también por ver que actúen así con alguien que ha desperdiciado los bienes, o alguien que no ha hecho, que se apartó, eh, del Padre. Pero fíjense que en Hebreos 12:14, hay una recomendación ahí muy importante. Dice, seguid la paz con todos. Está hablando de paz, pero por la actitud de este joven, del hijo mayor, obviamente él no tenía paz, él no quería ni ver a su hermano, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque el verso que sigue dice, mirad bien, no sea que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, y esto le pasó a este muchacho cuando vio que el otro había desperdiciado todo, brotó una raíz de amargura en él y fue contaminado. Y sí, como les digo, eso es el inicio, hermanos, para que para que alguien empiece a aborrecer a una persona, cuando ve que pues probablemente mi pensamiento es, bueno, yo trabajo duro, yo me esfuerzo, yo hago lo que me piden, yo obedezco, y de repente viene alguien más que ni trabaja, que llega tarde, que solo mintiendo y empieza a recibir galardones, hermano. Entonces, quiera que no, si lo vemos si no lo vemos espiritualmente, o si no actuamos de forma espiritual, hermano, y puede crecer una raíz de amargura dentro de nosotros y podemos llegar a aborrecer. Entonces, si usted aborrece a alguien, pues ahí es todo un círculo, ¿va? Aborrecemos, dejamos de amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no somos capaces de amar a nuestro prójimo? Y lamentablemente, hermanos, con el hijo mayor sucedió eso. Recuerden que Santiago 2:13, que la palabra dice que se hará juicio sin misericordia con aquel que no tiene misericordia. Entonces, si él actuó sin misericordia, o si nosotros actuamos sin misericordia, veámoslo así, no esperemos, hermanos, que cuando llegue nuestro turno, actúen con misericordia en nuestras vidas, porque la palabra es clara: si no son misericordiosos, va a llegar el momento en el que vas a necesitar misericordia, pero no te será dada. Amén. Y el padre le dijo, en Lucas 15:31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces yo me quiero quedar ahí donde dice que cuando el padre le dice que tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mira, hermano, aquí hay dos cosas. Está el hijo que se descarrió y por el que actuaron con misericordia, con amor
y le volvieron la condición de hijo. Y están los que están siempre fieles, que ojo, el que está siempre tiene que tener mucho cuidado, hermanos, para mantenerse firme, ¿no? Para mantenerse firme. Y porque al final, hermanos, también tiene su recompensa el estar siempre ahí, el estar permaneciendo fiel. La verdad, yo le podría decir que cuando usted actúa fiel en todo tiempo, cuando usted permanece constante, eh, nada le hace falta y podrán venir las adversidades, las dificultades, las tormentas, pero ahí está siempre el Padre con usted. El Padre siempre lo respalda. No tenemos por qué caer en eso que cayó el hijo mayor, de que vio que le pusieron más atención al otro que se fue que a él que ya estaba. Y como le digo, hermano, el que está allá dentro de la casa, hermano, siempre tiene el respaldo y el sustento de Dios. Y créame que por dificultosa que esté la situación, Dios lo está respaldando. Y yo me podía pensar que era que la semana pasada tuve una semana así bien dura, bien cargada, porque me pasó de todo. Tuve un accidente con con el carrito blanco. Y total que por arreglarlo lo empeoré y me salió peor la cosa. Luego me chocaron el otro. Luego yo choqué a otra persona con el blanco. Luego que tuve un inconveniente, me quedé atascado como a las 8 de la noche aquí en unos lodazales. Y mire, total que yo le decía a mi esposa, ya no quiero salir porque no va a hacer que salga y me caiga un piano en la cabeza, porque, mire, no sabe, todos los días pasaba algo, ¿va? Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque Dios siempre está ahí, Dios siempre está ahí para ayudarlo, para auxiliarlo, a pesar de las circunstancias, cuando uno no se aparta, eh, Dios lo tiene ahí, no hay por qué voltear a ver. ¿Por qué con el otro Dios es misericordioso? ¿Por qué con el otro Dios lo vuelve a restaurar? Si con el que ha permanecido Dios en la casa del Padre, Dios siempre ha sido fiel. Entonces, pues quería compartirles esto, quería que vieran que Dios, hermanos, y así como es Dios, usted también tiene que ser de misericordioso, de aprender a perdonar. Yo sé que, como le digo, hermanos, perdonar a alguien que nos ha hecho mal es duro, pero si Dios es así con usted, usted también tiene que ser así con el prójimo. Y como les decía, esto debe ser un círculo virtuoso donde yo aprendo a perdonar. Yo tengo misericordia, yo perdono, yo olvido, y Dios lo va a hacer con usted. Entonces, usted ama a Dios, ame al prójimo. Ame al prójimo porque ama a Dios. Entonces, aquí voy a ir terminando, hermano. Yo espero que pues, la palabra que vimos esta mañana caiga en nuestras vidas, que seamos tierra fértil, que meditemos cuando haya un tiempo, hagamos un tiempo para meditar, para, para meditar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué tenemos que cambiar, en qué momento tenemos que poner la palabra por obra y que pues Dios nos enseñe a que podamos ser movidos a misericordia, hermanos, porque es tan importante el amar a Dios como el que las relaciones con nuestros hermanos, con las personas con las que trabajamos, que
las personas con las que vivimos. Es muy importante que esas relaciones puedan ser restauradas. Al final, pues como decía la palabra, busquen la paz con todos y la santidad, porque pues de ella depende que veamos a Dios. Amén. Entonces Dios los bendiga, hermanos. Pues nos vemos en alguna próxima ocasión. Dios los cuide, les siga dando todo lo que su corazón necesite, que nada les haga falta y que Dios sea en todo tiempo su proviso. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión.